Ser podcast. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. La Cadena Ser presenta A la ribera del Duero Artista Invitado existe una ciudad. con Juan Mayorga. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el cierzo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires, sobreponte y sigue el caminar. Becker no era idiota ni Machado un ganapán, y por los dos sabrás que el olvido del amor se cura en soledad, se cura en soledad. A la ribera del Duero. Soy Juan Mayorga y os hablo desde el Teatro de la Abadía, el teatro en que trabajo, y estamos aquí acompañados de espectadoras de este teatro. La gente de la cadena SER nos ha pedido que hagamos con ellos, para vosotras y vosotros, los que nos escucháis, un programa de radio. Es mi primera vez y os pido disculpas si no lo hago bien, seguro que voy a meter muchas veces la pata. He elegido para comenzar Camino Soria, una canción de Gabinete Caligari que me parece preciosa y que habla de una bella tierra en la que pasé muy buenos días en mi adolescencia. Para hacer este programa he elegido un tema que espero os interese como me interesa a mí, la herencia. Bueno, cuando un asunto me interesa escribo una obra de teatro y tengo una pieza breve que se titula precisamente así, Herencia, y que me sirve para abrir esta conversación. La vamos a escuchar en las voces de dos grandes actrices, Ana Marzoa y Zaira Montes. Vivir pensando qué vas a dejar en herencia es la peor forma de desperdiciar la vida. Exageras. Últimamente tienes todo el tiempo esa palabra en la cabeza y en la boca. No me gusta oírtela pronunciar ni sentir que estás pensando en ella. Herencia es una palabra triste. Lleva dentro la palabra muerte. Yo soy partidaria de vivir. No volveré a pronunciarla delante de ti, pero evitar pensarla. Eso no puedo prometértelo. Probablemente pensaré más en ella cada día. No es una palabra triste. A mí me ayuda a vivir. He descubierto que quien no piensa que va a dejar, y siempre se deja algo, ese vive una vida pequeña. Vives más si piensas que debes dejar algo valioso. Al menos un buen recuerdo. Un buen recuerdo. Así que es vanidad. ¿Te da miedo ser olvidada? ¿Te parece vanidosa comprender que tu vida no es solo tuya? Un padre descubre que le importa más el mundo en que vivirá su hijo que su propio mundo. ¿Es eso vanidad? Estás hablando de los que tienen hijos. Si se trata de algo importante, no puede ser algo que solo concierne a los que tienen hijos. Hablo de algo que concierne a los que no tienen hijos tanto como a los que tienen hijos. Entonces estás hablando de la humanidad. Respóndeme mirándome a los ojos. ¿Te importa que vaya a ser de la humanidad cuando tú y tus conocidos ya no pertenezcamos a ella? Mírame a los ojos. No pienso en la humanidad. Pienso en alguien, a quien quizá no conozco, que recoja algún día algo que le estoy enviando. Porque solo somos un soplo. Porque no tendremos tiempo de acabar nada. Por eso hemos de iniciar algo que quizá un día otros prolonguen. Los antiguos astrónomos registraban observaciones que no iban a poder utilizar. Las tomaban para otros astrónomos que en el futuro, acaso siglos después,
podrían servirse de ellas. Vanidad. Te sientes vieja y quieres creer que alguien seguirá tus pasos y llegará donde tú no vas a llegar. Quieres vivir a través de otros. Este diálogo que titulo Herencia no acaba ahí. Luego escucharemos cómo replica la mujer mayor y que interpreta Ana Marzoa, y escucharemos el final de ese diálogo. Pero antes de hacerlo, quiero presentaros a dos personas que a mí y a otros nos han dado mucho en herencia. Son, además de mis dos mayores maestros, dos de mis mejores amigos. Pero antes de hablar con ellos, os propongo que escuchéis una canción compuesta por Juanma Latorre y que canta Rocío Márquez. Se titula La lengua en pedazos y Juanma la ha escrito para cerrar la película de Paula Ortiz Teresa. Como el tiempo llama al polvo y el cielo al horizonte, como llama la tierra a la carne y el puñal a la sangre, como el mirlo a la noche, como a la luz la estrella, como el tambor a la guerra y la guerra a la tiniebla. Como llama la tribu el fuego para bailar con sus lenguas, así me llama tu boca, que mientras suspiro mengua, ardo como la madera que en amor se está abrasando. Hoy soy parte de la hoguera que prendiste con tu canto. Llama y llama a mi puerta, y aunque yo me encuentre lejos, la recuerdo siempre abierta y a través de los espejos. Me vence ya este arrebato, va tatuando nuevos lazos, dejándome el alma exhausta y la lengua en pedazos. Sí, hemos escuchado a Rocío Márquez en la canción de Juanma Latorre, La lengua en pedazos, y ahora por fin charlamos un rato con dos amigos que son además maestros. Aquí a mi derecha tengo a un enorme creador teatral y alguien que nos ha incitado una y otra vez a pensar el teatro, José Sánchez Sinisterra, autor, por cierto, de Lector por Horas, pieza que en estos momentos está representando en el Teatro de la Abadía. Hola, José. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y a mi izquierda tengo otro maestro y otro amigo, y este es mi maestro en ese plan de vida que llamamos filosofía. Fue mi director de tesis y, sin embargo, amigo, eso no siempre ocurre, y es uno de nuestros más importantes pensadores, autor de obras fundamentales como Tratado de la Injusticia, entre otros. Hola, Reyes. Hola, Juan. Reyes, José, ¿de quién os sentís herederos, si os sentís herederos de alguien? ¿Quién empieza? Empieza tú. Bueno, yo tengo una familia, diríamos, de gentes, de escritores, a los que debo mucho y además los cito y los plagio siempre que puedo, ¿no? Una pequeña serie que son Bertolt Brecht, ¿no? Franz Kafka, Samuel Beckett, Harold Pinter y Julio Cortázar. O sea, esos 5 autores, no sé por qué, o quizás sí que lo sé, están permanentemente en mi horizonte y en momentos no necesariamente, ¿no?, de necesidad de realimentación, pero por motivos que no controlo, pues me sumerjo en uno de ellos o me doy cuenta de que estoy plagiando a otro de ellos, ¿no? Y esa familiaridad con los legatarios de una parte importante, pero bueno, hay otros, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí presente tenemos a un maestro, Reyes Mate, que me permitió entender en parte a Walter Benjamin, contra el que me había estrellado una y otra vez sin sacar mucho partido, ¿no? Y gracias a su libro Medianoche en la Historia, por lo menos creo que una cierta luz en esa medianoche se me abrió, ¿no? Y podría naturalmente alargar la serie, como el propio Juan Mayorga,
¿no? Que también me ha enseñado muchas cosas a través de sus obras y incluso yo diría de su posición ética ante esta posición, ante esta situación tan maligna, tan perversa que es el teatro, ¿no? Que es una de las cunas del narcisismo, de la egolatría, etcétera, etcétera, ¿no? Y la ética de Juan también ha estado reforzándome, ¿no? En mis posiciones. Reyes, ¿a quiénes reconoces como aquellos de quienes has recibido una herencia? Pues mira, tenía un amigo que se llamaba Alfonso Carlos Comín, que era un dirigente del Partido Comunista de los años 70 y 80 y 60, y era un comunista cristiano, y él decía, dice, yo pertenezco a una tradición en la que, a una iglesia que ha quemado a muchos santos y a un partido que ha fusilado a muchos héroes. Yo me siento heredero, es decir, o agradecido a la historia de los perdedores. Y no lo digo por masoquismo, digo que son realmente los que me han enriquecido. He aprendido mucho más de lo que pudo ser y no ha llegado a ser que de lo que realmente ha llegado a ser. Yo creo que en los perdedores hay un potencial que nos dice la historia se ha hecho así, pero podía haberse hecho de otra manera. Eso en primer lugar. Y después está también esta lucidez que te dan este pasado, esta lucidez en el sentido de descubrir que la historia que tenemos es en el fondo una historia de triunfadores. Nosotros somos herederos sobre todo de triunfadores, y eso tiene el peligro de olvidar sobre qué base se ha construido esa historia, ¿no? Porque si no tenemos conciencia de las bases sobre las que se ha construido, ¿no?, todos los escombros de la historia y todos los sufrimientos que la soportan, pues estamos condenados a repetirla, ¿no? Y de alguna manera uno, pensando en el futuro, pues te gustaría que la historia que se haga a partir de ahora y que hereden nuestros nietos, pues pueda construirse sobre unas bases distintas a las bases que conocemos. Muchas gracias, Reyes. Seguro que luego volvemos a hablar sobre los vencidos y su paradójico legado, ¿no? Y acaso podamos hablar sobre la relación entre herencia y justicia, ¿no? Pero antes quiero hablar de vosotros, de nuevo como personas en que otros nos reconocemos vuestros herederos. Puedo aseguraros que conoceros cambió mi vida y sé que cambió la de otros, que como otros me habéis legado algo decisivo y que muchos os leen, os escuchan, os observan porque os reconocen, por qué no decirlo, como ejemplares, es decir, como personas a las que seguir, a las que tomar como ejemplo. Bueno, ¿sois conscientes de eso? ¿Condiciona eso vuestro hacer, José? Para empezar, el concepto de herencia no lo acabo de agarrar, no lo acabo de aprehender, ¿no? Yo prefiero hablar de huella, ¿no? Y el concepto de huella me parece, por su propia, digamos, casi inmaterialidad, por su propia incluso finitud, ¿no? Porque no es eterna. A mí me resulta más, no sé, más próxima, más familiar. Yo sí que tengo conciencia de que ya el mero hecho de, a partir de una edad muy temprana, a los 10 años, empecé a escribir novelas de aventuras, ¿no? Y además decidí, yo quiero ser escritor, gracias, por cierto, a un maestro, a un profesor de francés, que en los sábados, que también había clase, en lugar de explicarnos, no sé, los verbos irregulares, nos leía novelas. Yo hasta entonces era de la cultura del tebeo, del cómic.
Y aparte era un niño de la calle, jugaba en los solares de mi barrio y allí encontraba los juguetes que los Reyes Magos no me traían a casa, porque mi padre era también vencido y parece que los Reyes Magos no, todos los reyes en general no son alérgicos a los vencidos, ¿no? Entonces, pero de pronto, a partir de esa lectura que nos hacía ese profesor de francés los sábados por la mañana, un fin de semana agarré un cuaderno de geografía, le arranqué las páginas útiles y empecé a escribir una novela de vaqueros, ¿no? Y para mi sorpresa, el sábado siguiente, cuando vino el profesor, iba a leer no sé qué novela. Entonces yo levanto la mano y le digo, yo también escribo novelas. Entonces me pidió, a ver, trae esa novela. Yo se la llevé temblando y el tipo la coge y dice, hoy vamos a leer la novela de José. Y empezó a leer y allí tuve una iluminación, salían lucecitas de alguna parte de mi cabeza y yo dije, yo quiero ser escritor. Desde entonces no he parado de escribir. Y entonces, en ese sentido, la escritura para mí tiene algo que ver con el dejar una huella, desde luego no para la posteridad, pero sí para los amigos del barrio. Por ejemplo, como yo era el más bajito, pues la única, digamos, superioridad que tenía sobre ellos es leerles o no leerles el capítulo de la novela que estaba escribiendo, ¿no? De manera que asocio la idea de un cierto poder, ¿no?, al hecho de escribir, ¿no? Luego a los 14 descubrí el teatro y ahí ya encontré realmente una vía en la que a través de otros se podía perpetuar esa huella, pero en vivo y en directo, diríamos. Eso fue también un momento estelar. Me callo porque no quiero contar toda mi vida, pero que sí que la idea no tanto de la herencia como que una huella de lo que escribo tendrá una supervivencia efímera en los espectadores mientras haya espectadores para mis obras. Llegará un momento en que no importará nada, ¿no? No, pero lo que has contado sobre ese profesor sobre ese maestro, es un buen ejemplo de lo que es me parece, de lo que es una herencia. Vale. Yo estudié en este barrio porque soy chamberilero y como cada vez que me encuentro con mi amigo Carlos Hipólito, que también lo es, le digo aquello de soy tan chamberilero que hasta en Alonso Martínez ya me siento un extranjero. Y digo que estudié en el Joaquín Turina y en primero de UP, bueno, también es cierto que pasé los primeros años de mi vida en Carabanchel y cuando estoy allí digo, soy tan carabanchelero que hasta en Marqués de Vadillo ya me siento un extranjero. O sea, tengo versiones distintas allá donde me caiga. Perdonad, no, decía que aquí en el Instituto Joaquín Turina, en primero de UP, el profesor de Lengua y Literatura, Moisés García, cuyo nombre no olvidaré, nos proponía, renunciaba a una clase a la semana para dedicarla a lo que él llamaba trabajos de creación. Y entonces cada uno podía escribir un poema, un ensayo, un cuento, y luego se leían y se comentaban los mejores. Nunca se leyó uno mío. Pero aquello era una forma de respeto. Este hombre esperaba algo de nosotros y eso ya era una herencia, ese respetar algo de nosotros era una herencia. Reyes, condiciona tu hacer, ser consciente, y lo eres, tienes que serlo, de que eres maestro y que nos has entregado algo, sí, en herencia. Bueno, tú alguna vez, incluso lo has repetido hoy imprudentemente, nos llamas maestros, porque yo tengo la versión contraria, ¿no? Yo de quien aprendo es de aquel que me escucha o que me lee, ¿no? Es verdad que como filósofo me he interesado mucho, en línea con lo que decía anteriormente, en rescatar una parte, digamos, una parte del pensamiento occidental que ha sido sistemáticamente relegado, como es el pensamiento judío, ¿no? Entonces me ha interesado mucho, pues, seguir el rastro del pensamiento en Europa, porque creo que Europa se conforma desde Grecia, pero también desde Jerusalén. Entonces, es verdad, me he dedicado mucho a rescatar ese pensamiento que va desde Maimónides hasta Walter Benjamin, efectivamente, y a través de seminarios que tú conoces y proyectos de investigación, eso se ha transmitido. Pero la experiencia realmente que yo he tenido en este legado, ¿no?, en esta transmisión
de un pensamiento que pudiera ser para muchos de los que se me acercaban desconocido y que ha acabado siendo familiar, lo que me ha llamado la atención es el enriquecimiento de la alegación, ¿no? Hablamos contigo, hablamos de ti en este momento, y lo que ha supuesto para nosotros el descubrir a Juan Mayorga, es decir, al hombre del teatro, ¿no? No solo más allá, digamos, de la riqueza personal, no me refiero solo a eso, sino al hecho de que la filosofía tiene un límite enorme a la hora de pensar. Las ideas son abstractas y son poderosas para determinadas cosas, pero son también muy impotentes para otras. Entonces, el que alguien desde la creación artística o la creación literaria se acerque, ¿no?, y te ofrezca formas de prolongar esa reflexión, es algo que ha ocurrido. Y ha sido muy importante porque en fin, ayer presentábamos un libro sobre Jorge Semprún, y Jorge Semprún tiene, en el momento de la liberación del campo, suscita un debate, él, un joven de 21 años, suscita un debate enorme sobre cómo contar lo que han vivido. Son conscientes de que han vivido una situación muy extrema, pero no saben cómo contarlo. Y entonces hay dos bandos. Unos que dicen, hay que contarlo a palo seco, sin añadir ni una coma, porque como exageremos un poco, van a decir que todo es exageración. Y enfrente de ellos se coloca Semprún y dice, no, eso no vale para nada. Realmente lo importante es la creación literaria. Y se arma un gran debate hasta que viene un profesor de Estrasburgo que toma partida a favor de Semprún y dice, efectivamente, vendrán los historiadores, los documentalistas, los reporteros, los periodistas, y dirán cosas, pero no dirán la verdad. Porque la verdad no son los hechos, es el sentido de los hechos. Y eso solamente lo puede hacer la creación artística. Es decir, esto es lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Entonces, yo creo que la alegación es muy importante siempre que se reconozca que en la alegación hay un momento de vida y un momento de muerte, como decía hasta al principio. Es decir, aparece en ese proceso, aparece nuevos sujetos, nuevos agentes, nuevas ideas, nuevas propuestas que alteran el proyecto anterior, pero lo enriquecen y de alguna manera lo matan, pero al mismo tiempo le dan vida, una vida nueva, ¿no? Sí, precisamente tengo aquí a José, quien de algún modo ha recibido el legado, ¿no?, de historias, de eventos analizados por los historiadores, y luego él los ha llevado a otro lugar. Ambos coincidís, me parece, en que cada uno en vuestros campos habéis dedicado un esfuerzo a pensar sobre los vencidos, los perdedores de la historia. De algún modo Reyes nos ha contestado a la pregunta de cuál es la herencia de los derrotados. Tú también puedes decir algo al respecto. Tú has escrito una Ay Carmela y has escrito un Terror y miseria del primer franquismo, y de algún modo esas voces silenciadas, esos cuerpos ausentes son centrales en tu teatro. Sí, es una cosa que me llamó la atención hace ya 2 o 3 años, en que no recuerdo quién, quizá era para una entrevista de alguna revista especializada, no lo sé, me llamó la atención sobre el hecho de que mi teatro siempre hablaba de los perdedores. Y entonces eso me alarmó, ¿no? Es verdad que yo vengo de una familia de perdedores, ¿no? Mi padre estuvo en la cárcel, le quitaron la cátedra de física y química que había ganado durante la República, etcétera, etcétera, pero no nos inculcó demasiado sentimiento, ¿no?, de una parte vencida, derrotada. Al contrario, no trataba como de moderar nuestras posibles reacciones, la mía y la de mi hermano, porque decían, no, cuidado, que vosotros no sabéis de cómo es esta gente. Esta gente era un término para nosotros un poco esotérico, pero bueno, parte de esa gente tenía uniforme y era fácilmente reconocible, ¿no? Pero es verdad que a raíz de ese comentario de un investigador, creo que era, empecé a revisar la lista de mis obras y es verdad, no hay ni un solo triunfador.
Yo digo, es que los triunfadores no son interesantes, ¿no? Ya han recibido, diríamos, ¿no? su reconocimiento, por lo tanto ya están expuestos a una especie de luz y de iridiscencia sin límites, y en cambio lo interesante, o sea, no hablaba ya tanto yo o no pensaba tanto desde el punto de vista ético, sino también desde el punto de vista artístico, ese claroscuro en el que sobreviven los vencidos, para mí es como fuente de creación más interesante, porque para mí la creación no se puede separar de la indagación, de la investigación y por lo tanto de aprender también de la historia, no sé. Sí. Sí, muchas gracias, José. Me quedan muchas preguntas en el aire y continuaremos conversación. Me hubiera gustado preguntaros qué me decís de las malas herencias, de las herencias envenenadas, de la violencia que se transmite también de generación en generación. Bueno, queda pendiente para otra conversación. Ahora os propongo que escuchemos el final de ese diálogo que se titula Herencia y que nos ayudan a comprender Zaira Montes y Ana Marzoa, y después os presentaré a otra invitada a este programa. Pues cuando queráis. Vanidad. Te sientes vieja y quieres creer que alguien seguirá tus pasos y llegará donde tú no vas a llegar. Quieres vivir a través de otros. Puede seguir mis pasos, o desviarse de ellos, o caminar en sentido contrario. Una herencia, déjame usar la palabra por última vez, no es un regalo. Impone obligaciones, compromete. Una herencia puede ser rechazada. Llegas a un lugar y descubres algo, trazas, que dejó alguien que antes que tú estuvo allí. Tienes que deshacerte de ello o hacer algo con ello, aunque sea hacer como que no existe. Todos hemos vivido algo así. ¿A qué dar continuidad? ¿Qué interrumpir? Todo el mundo está dando respuesta a esas preguntas a cada paso. Yo ya lo he hecho. Ni quiero heredar nada, ni dejaré nada en herencia. Claro que siempre se deja algo, pero que nadie piense que lo dejé para él. No vivo para él. Cuando tenía tu edad, conocí a una pareja de coleccionistas. Sintiéndose viejos, observaron en silencio su colección a la que habían dedicado sus vidas. Él le preguntó a ella, ¿por qué no hemos tenido un hijo? Ella contestó, no hemos tenido un hijo para no darle una herencia que probablemente no merecería. Sé que buscaron un heredero, pero no, si lo encontraron, ni si él aceptó la herencia. Uy, perdóname, he vuelto a pronunciarla. Una colección está hecha de cosas. Creía que no estábamos hablando de cosas. Yo hablo sobre todo de cosas. Del agua y del aire y de la tierra, del color de la piel, de las estatuas que encontramos en la calle y de los nombres de las calles, de esta lengua en que conversamos, de las palabras que estamos pronunciando, que quizá un día recordarás. No quiero que me hables pensando en ese que podría recordar u olvidar estas palabras. Si estás hablando para él, no estás hablando para mí. Háblame mirándome a los ojos. Háblame mirándome a los ojos. Háblame mirándome a los ojos, dice la mujer interpretada por Zaira Montes, para cerrar este diálogo con esa otra mujer a la que ha dado voz Ana Marzoa. Con ambas, por cierto, empezaré a ensayar dentro de muy poco una obra que trata sobre la herencia, la colección. Háblame mirándome a los ojos. Estamos mirándonos a los ojos hoy en la cadena SER. Durante un rato he estado mirando a los ojos a dos de mis maestros y ahora tengo ante mí a una mujer a la que por nada del mundo llamaría discípula, pero a la que, eso sí, recuerdo haber dado clase. Y presumo de ello. Es la dramaturga Lucía Carballal. Hola, Lucía. Hola, Juan. Estás bien, ¿no? Te veo bien. Estoy muy contenta de estar aquí. Estamos en el Teatro de la Abadía. Decía Reyes, de algún modo, que el teatro piensa y el teatro da que pensar. Y nosotros estamos pensando juntos en asamblea
en esta sala José Luis Alonso del Teatro de la Abadía. Bueno, ¿te dice algo ese debate, tú que eres una persona joven, te dice algo ese debate que tienen las dos mujeres a las que acabamos de escuchar? ¿Te alegra o te entristece la palabra herencia? ¿Te deja indiferente? Para mí la palabra herencia es una palabra importante. Lo llevo ahora a una dimensión más familiar y más pequeña, pero yo perdí a mi padre con 21 años y entonces me tuve que relacionar muy pronto con el concepto de herencia, ¿no? Que es una palabra a la que mucha gente le tiene miedo. Creo que la herencia es una de las pocas cosas que puede romper a las familias más unidas, ¿no? Algo tendrá de potente, de peligroso. Y en relación al texto que hemos escuchado, me parece muy interesante este reproche que se hace, ¿no? Bueno, también una pregunta, ¿hasta qué punto es vanidoso pensar en los que vienen o si es un acto de generosidad? Yo lo que aprendí en esa etapa es que es un acto muy amoroso el de pensar en qué vas a legar, de qué manera, ¿no? Una de las cosas que me hizo pensar y que pienso a menudo es que el legado tiene mucho que ver con el esfuerzo de imaginar cómo va a ser la situación en la que tú ya no estés, de tal manera que eso que se lega debe ir también con una especie de manual de instrucciones para que el legado no sea pesado y triste, ¿no? En el sentido que se plantea también en el fragmento que hemos leído de esta obra. Pienso a menudo que estamos en una época que documenta muchísimo, todos tenemos los móviles llenos de fotos, ¿no? Pero que no hace demasiado esfuerzo por pensar en de qué manera eso va a ser trasladado. Creo que es un legado prácticamente impracticable, ¿no? A mí me parece que es un gesto de mucho amor cuando ves los álbumes de los padres, donde pone al lado de la foto Toledo 1991, ¿no? Esa persona ya sabía que era ese año, no necesitaba tener este dato, pero alguien se ha ocupado de dejar esta información para los que vienen, para de alguna manera dejar un mapa para descifrar quiénes han sido tus padres, tus maestros. Es un tema que me importa mucho. Dices bien, estamos en un tiempo de archivo, de hipérbole del archivo, y al mismo tiempo estamos en un tiempo de desmemoria, donde es difícil precisamente dejar huella en medio de esa apoteosis de marcas, ¿no? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo que importa, ¿no? Es difícil orientarse y hace un rato escuchábamos a Reyes Mate, a quien alguna vez he oído decir, y pienso a menudo sobre ello, que el deber de memoria es sobre todo un deber de pensar. O sea, no se trata solo de recordar de forma melancólica o nostálgica o de colocar placas. De lo que se trata es de pensar por qué ocurrió eso, si otro pasado fue posible, en qué medida tengo responsabilidad no solo para con los vivos, sino también para los que se fueron, en qué medida todavía se les puede de algún modo hacer justicia o se les debe justicia. Lucía, ¿una herencia compromete o puede ocurrir que una herencia sea una jaula, sea una cárcel? A mí no me parece casual que el derecho prevea la posibilidad de rechazar una herencia, algo que también aparece en tu texto, ¿no? Esto siempre me ha interesado. Es decir, tenemos el derecho de renunciar a la herencia. Todo el mundo se imagina que es porque vas a heredar unas deudas y unas cosas horribles, pero no solo tiene que ver con eso, tiene que ver también con el derecho a desvincularse del lugar del que venimos o de propuestas identitarias que recibimos desde momentos muy tempranos, ¿no? Creo, como decía antes, que es responsabilidad del que lega, ¿no? Del padre, del maestro, considerar también de qué manera, junto con la herencia que deja, o junto con ese aprendizaje que provee, puede dejar también algunas claves para que el hijo o el alumno, ¿no? También pueda deshacerse, ¿no? Una especie de mapa de salida, por así decir, bueno. ¿no? Esta idea de, bueno, te dejo esto, pero al mismo tiempo te voy a dejar pagado el almacén donde vas a meter los trastos, ¿no? Para que no ocupen tu casa. Te dejo este aprendizaje y al mismo tiempo la certeza de que probablemente saldrás de él, avanzarás en otras direcciones y eso me parecerá un honor incluso, ¿no? Es decir, creo que el que lega tiene dentro de esta tarea de legar la responsabilidad de poder desvincular al heredero del propio legado. Claro, como legatario como legador tienes que ser generoso, ¿no? Y
y evitar eso, evitar entregar herencias pesadas o herencias enjaulantes. Qué interesante lo que has dicho y qué interesante esa imagen de que dejes una casa llena de trastos, pero al mismo tiempo dejes un lugar, un trastero donde dejar los trastos, o incluso instrucciones para quemar la casa, ¿no? Hemos hablado en estas conversaciones, están apareciendo los padres y también están apareciendo los maestros, ¿no? Está apareciendo la familia y está como espacio, como ámbito de transmisión, y también están apareciendo las aulas. Como sabes, Walter Benjamin, a quien ha mencionado antes José y de quien Reyes sabe mucho, decía que, y digo que lo sabes porque probablemente alguna vez mencioné esto, que en aquellas clases en la Resad en que nos conocimos, ¿no? Decía Walter Benjamin que la escuela no debía ser el lugar de dominio de una generación sobre otra, sino el lugar en que dos generaciones se encuentran. Me parece una forma bellísima de entender la escuela, ¿no? Y María Zambrano decía que no tener maestro es no tener a quién preguntar, y más hondamente todavía no tener ante quién preguntarse. O sea, qué bonita idea esta de Zambrano, ¿no? De que el maestro es no tanto alguien que te da una lección como alguien ante quien preguntas algo, alguien a quien preguntas y sobre todo ante quien te preguntas a ti mismo. Me parecen dos formas hermosas de entender eso que llamamos enseñanza, y tú que un día me tuviste de docente, eres hoy docente. ¿Cómo te lo planteas? ¿Piensas que estás dejando alguna forma de herencia? ¿Te entra alguna forma de vértigo cuando entras en el aula y empiezas a hablar a esa gente que está esperando? Yo creo que los que hemos dado clase, ¿no? Tanto tú como yo en este caso, sabemos que gran parte de lo que enseñas, ¿no? o pretendes transmitir es muy inconsciente, es decir, hay un trabajo que uno prepara, unas cosas que uno cuenta ahí en ese espacio, pero yo, por ejemplo, recuerdo cuando era alumna tuya, a mí era además muy joven, tenía 20 años y me apabullaba tu inteligencia, y recuerdo esa sensación de reto, ¿no? De decir, este hombre piensa que le puedo comprender, y antes decías que esto era un gran piropo en ese momento, ¿no? El decir, era como si sembraras un espacio muy grande en el que uno con el tiempo quería poder habitar de una manera cada vez más cómoda. Pero recuerdo todo lo que rodeaba lo que decías, ¿no? O sea, el hecho de que fueras un autor que ya trabajaba muchísimo, y el hecho de que yo conocí la realidad teatral de ese momento a través de tus ojos. Entonces, eras como un poco el emisario, ¿no? Yo vengo de ahí fuera, os transmito qué significa ser un dramaturgo ahora. Y recuerdo que era un mundo que tú planteabas como muy divertido, ¿no? O sea, yo sentía que tú eras alguien que se divertía con tu trabajo en el teatro, y esto no lo transmite todos los profesores. O sea, mi acceso al mundo en el que luego me he desarrollado profesionalmente fue a través de esa mirada, bueno, como de que es un lugar en el que realmente es divertido estar, que es una gran responsabilidad ser el que, de alguna manera, usando un poco tus palabras, ¿no? El que convoca a la ciudad, el que la ciudad ha elegido para ser el que cuenta las historias, esta cosa como de alta tarea, ¿no? Y eso recuerdo sentirlo muy intensamente, y creo que cuando doy clase trato de transmitirlo también. Esto que tiene que ver con lo lúdico, lo que tiene que ver con la responsabilidad, y al final intentar mejorar. La gente llega a las clases bastante herida, no sé si tú tenías esa sensación, pero la gente tiene un vínculo con la escritura muy difícil, ¿no? A la gente le apasiona escribir, pero evita escribir, y de alguna manera en el aula muchas veces intento reconectar a la gente con la escritura por medio del apasionamiento, ¿no? Intentar que vuelvan a su casa con la idea de que escribir no es algo que solo sea un tormento, que también lo es. Y esto creo que tiene que ver con lo que me gustaría que fuera algo así como un legado para los siguientes. Sí, ahora que compartimos alumnos, me consta que eres una magnífica profesora, porque así me lo dicen los míos, que son también los tuyos. Te agradezco que tengas un recuerdo tan generoso de aquel joven profe que fui. Y algo que has dicho me ha recordado algo que me comentó mi padre, que es, por cierto, carabanchelero de nacimiento y chamberilero de adopción. Él tiene 90 años, estudió magisterio y contaba que en la escuela normal
La llamada para mí siempre fue misterioso, ¿no? Porque llamaban a la escuela de magisterio la normal, ¿no? Pues él me decía que allí un profesor les hablaba de los 3 pilares de la educación. Y me parece muy bonito lo que les decían y a recordarlo. Decían que un buen maestro tenía que conocer su materia, este era el primer pilar. El segundo pilar tenía que saber transmitirla, saber transmitir su materia. Y el tercer pilar era transmitir el entusiasmo hacia ella. Y este acaso era el más importante. O sea, no solo transmitir el contenido, sino transmitir aquello de que mi asignatura es la más importante y los grandes maestros consiguen convencerte de que eso es así. ¿Crees que esta cuestión, la herencia, se plantea de otro modo desde la mujer? Sospecho que sí, pero no, porque también hay algo ahí, ¿no? Es verdad que, a ver, yo desearía poder contestar que no, ¿no? Decir, no, creo que es igual, ¿no? Estamos aquí hablando de estas cosas, da igual. No me he acordado hasta ahora de que soy una mujer, ¿no? Hasta esta pregunta. Disculpa. Pero sí, pero si he sido imprudente o impertinente. Es que creo que no, es lo contrario. Creo que aunque a veces me genere un poco de conflicto pensarlo o hablar de ello, es cierto que es un tema más conflictivo para nosotras, ¿no? O sea, creo que yo soy una niña de los 90, también de Chamberí, por cierto, y bueno, no era tan común que los profesores mencionaran a mujeres como referente. Tú eras uno de ellos. Tú nos hablabas de María Zambrano, nos hablabas de Sarah Kane, nos hablabas de Caryl Churchill, con una naturalidad que no era tan común en tu generación. Y creo en ese sentido que esto fuera excepcional nos puso a muchas de nosotras en una relación muy difícil con el concepto de herencia, porque el heredero o la heredera también debe ser nombrada como heredera, ¿no? Es decir, es importante que el maestro mencione a sus maestros para que tú puedas ponerte como parte de esa cadena, ¿no? Sentir que vas a ser parte de esa cadena, que un día seré yo maestra de otros. Y esa cadena debe ser establecida y no siempre sucede, ¿no? Entonces creo que para muchas mujeres la relación con la herencia en ese sentido es compleja y de hecho muchas hemos tenido relaciones complejas con nuestros maestros o nos ha costado reconocer que teníamos maestros porque teníamos muchas ganas de decir no los hemos querido reconocer por sentirnos poco reconocidas, ¿no? Y eso también es un tránsito que se hace con el tiempo, el de poder decir es un orgullo, ¿no? Haber sido alumna y es un camino quizá más complejo para nosotras. Claro, has respondido con mucha pertinencia a mi quizá impertinente pregunta y nos has llamado la atención sobre algo importante, el carácter conflictivo de la herencia y cómo en ocasiones puedes estar rechazando una herencia durante un tiempo y luego en un cierto momento decir, bueno, tengo que relacionarme con eso de un modo u otro, tengo que asumir que eso es mi tradición o negarla, ¿no? Qué interesante todo lo que nos has contado y ahora vamos a escuchar precisamente a una mujer a la que vais a reconocer enseguida. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar... Sí, hemos escuchado a Rosalén, a quien precisamente hace unos días pudimos escuchar en esta misma sala en un ciclo que llamamos Poetas en la Abadía, acompañando a una maravillosa poeta nicaragüense, Gioconda Belli.
La hemos escuchado después de escuchar a José Sánchez Sinisterra y a Reyes Mate, dos de mis maestros, y a una hoy maestra de dramaturgos, Lucía Carballal, y a los tres he mirado a los ojos. Y ahora tengo ante mis ojos a un alumno que lo es hoy, ¿no? Del que aprendo cada semana. Hola, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Es muy especial para mí poder compartir esto. Gracias por invitar a un sucio simio de circo. Que va. Mirad, quizá hayáis reconocido, las gentes que nos oís ahora, a Ignacio, que pasa por ser en Ignatius, ¿no? Os diré que se estaba representando una obra mía y los actores, que siempre están muy pendientes de eso, de qué ocurre en el patio de butacas, me dicen, hoy ha venido Ignatius, ¿no? Y resulta que al día siguiente me dicen, hoy ha vuelto Ignatius, ¿no? Y fue a ver 4 veces esa obra y yo pensé, bueno, será 5. Bueno, yo al final me invitaron. Yo lo atribuía a que se había enamorado de una acomodadora. Pensé, bueno, por eso es por lo que va tanto. Y luego me encontré en la escalera de un teatro con él. Le agradecí que hubiese ido a ver la obra y ahora tengo la suerte de compartir aula con él. Digamos que yo sea el profe y él el alumno es un reparto de papeles, ¿no? Muchas gracias. Fue una suerte encontrarnos en esa escalera, que tú te acercaste a mí y yo estaba, petrificado de la admiración. Y en el María Guerrero, ya cada vez que iba, me llamaban Bienvenido Mr. Golem. Bienvenido Mr. Golem, porque era la obra que iba a ver. Sí. Y cuando te encontré en esa escalera y tú fuiste tan amable de decirme si compartíamos el número de teléfono para estar en contacto, ahí fue una suerte. Y luego ya ves, a partir de ahí, luego me enteré que daba, de la existencia del máster en la Universidad Carlos III de creación teatral y dije, esta oportunidad no la puedo dejar pasar. Pues para mí es muy bonito que estés esta mañana aquí en Artista Invitado de la cadena SER y en el Teatro de la Abadía y de la herencia estamos hablando y como hombre de escenario tú te sientes heredero de alguien. Hay quien, por ejemplo, uno puede pensar al ver tu trabajo, puede pensar en Gila, en Tipi Cole, en Ramón Gómez de la Serna. ¿Has recogido algo de alguno de estos o de otros y te sientes de algún modo heredero, continuador de alguno de ellos, transmisor de algo de ellos? Bueno, sería demasiado presuntuoso decir eso, pero sí que uno se siente el orgullo de sentirse al fin y al cabo, después de años y años haciendo el oficio, te sientes parte de un camino, digamos. Yo la primera vez que me subí al escenario fue en el casino de mi pueblo para sacar dinero para el viaje de fin de curso de octavo de GB y me acuerdo que otro compañero y yo nos subimos al escenario del casino de mi pueblo a imitar a Feimino y Cansado. Fíjate. O sea, la primera vez que yo me subí al escenario fue para imitar a Cansado. Entonces ya, solo por eso ya te parece que formas parte de un legado. Y por lo menos tienes la vergüenza. Yo creo que la vergüenza es importantísima, porque mientras haya vergüenza habrá esperanza, porque tú lo puedes hacer mejor o peor, pero sientes esa vergüenza de no haber podido estar a la altura de tus maestros o de la gente que te ha inspirado a ti. Entonces tú tienes la ilusión de, Dios, en la medida que para mí sea posible, no quiero fallar. No quiero fallar y de alguna manera, aunque suene muy presuntuoso, sí que tienes esa vergüenza de poder estar a la altura. Entonces te vas condicionando, es un poco como Macbeth. Es como si fueran esos maestros, son como tus brujas. De alguna manera son tus brujas que te dicen, mira, este va a ser tu destino. Entonces te lo acabas creyendo. Como decía, hay que fingir y fingir hasta que te salga de verdad. Ese es el camino. Entonces, de alguna manera tú ves que no estás preparado, pero de alguna manera tienes como que se te ha puesto en tus manos eso. Entonces estaría feo no aceptar el desafío. Qué bonito esto que has dicho. Al final dejas el camino lleno de cadáveres, como Macbeth. No, pero qué bella imagen nos ofreces, ¿no? Porque efectivamente esas brujas, ¿no? que dicen a Macbeth, tú vas a ser rey y tú, Banquo, vas a ser padre de reyes, están entregando una herencia, están soltando unas palabras, ¿no? De las que estos van a ser transmisores y que van a afectar a sus deseos, a
acciones, a sus sueños y sus pesadillas. ¿Tú te son oraciones, son sortilegios a los que tú te agarras cuando estás extraviado. Antes con el maestro Sanchís Sinisterra y con Reyes Mate hablábamos de la historia de los perdedores. Realmente ese es el destino de todos, en el fondo. El ser humano está desde que Dante dijo lo de nel mezzo del camino de nuestra vida, selva oscura, que había perdido el camino. Somos perdedores que continuamente estamos intentando retomar el camino. Entonces, esas palabras, esos sortilegios que te dicen las brujas, tus maestros, es a lo que te agarras para que cada vez que te encuentres perdido, me parece bonita esa expresión, encontrarse perdido, eres consciente de que estás perdido y sabes a lo que tienes que agarrarte para retomar la senda. Yo creo que eso es básico. Yo en ese sentido apunté por aquí, me parece que heredar es recordar. Ajá. Heredar es recordar, porque, de alguna manera nos extraviamos, pero tenemos que recuperar la senda continuamente. Me parece que es de alguna manera dice algo sobre la naturaleza humana eso, ¿no? Sí, tú has utilizado varias veces, incluso desde el momento en que te has sentado aquí a mi lado, expresiones como bufón, como payaso, ¿no? Que me hacen pensar, por cierto, en uno de los maestros de los legatarios de José Sánchez, Samuel Beckett, que decía aquello que todos recordamos, fracasa de nuevo, fracasa mejor, ¿no? Sí. Tú, como payaso, como bufón, de algún modo representas al fracasado, pero sucede que ese fracasado, ese que falla una y otra vez, porque lo propio del payaso es el fracaso, ese payaso resulta que no está en el margen, sino que está en el centro, porque efectivamente todos somos payasos, ¿no? Y todos fracasamos de un modo u otro. Y de lo que se trata es de fracasar mejor y seguir intentándolo, ¿no? Esa frase es preciosa, la de fracasar mejor. Y define justamente el espíritu, porque los perdedores y los bufones al final se identifican en eso. Son un poco, cogen ese testigo de la gente que fracasa y que tiene que encontrar esa dignidad en el fracaso. Encontrar esa dignidad en el fracaso para volver a reconstruir a partir de eso. También en la tragedia me llamó la atención el tema de que, una vez lo escuché en algún sitio, en la tragedia alguien no se condena por las cosas que hace mal, por sus maldades, digamos, sino se condena por las cosas que hace bien. Esas cosas, al fin y al cabo, también te acaban condenando. Es la famosa frase de encuentra lo que amas y deja que eso te destruya. Al final, a lo mejor ese es el destino que tenemos que compartir de esas miserias, ¿no? Pero encontrar ahí un poco la inspiración para al menos compartirlo, para por lo menos, aunque sea por dignidad, mirarnos a los ojos y compartir esa miseria tan humana. Tengo la suerte de ser un enseñante a quien sus discípulos enseñan. No son discípulos, son compañeros, ¿no? Y qué suerte tengo de ahora conversar cada semana con Ignacio. Tenemos que ir, me hacen una señal y me dicen que tenemos que ir cerrando este mi primer programa de radio, sí. y en el que espero haber fracasado con dignidad. Y os agradezco mucho, Reyes, José, Lucía, Ignacio, que me hayáis ayudado en este fracaso. Y vamos a cerrar con una canción con la que concluimos el espectáculo María Luisa, que ha sido mi primer trabajo para esta casa, para Teatro de la Abadía. Se trata de una canción de los años 70 que cantaba una mujer que se llamaba nada menos que Nada, precisamente se llamaba Nada, y el título de la canción es Ma que fredo fa, y con ella concluimos. Muchas gracias. Artista invitado. Con Juan Mayorga. D'inverno il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Solo
cos'è se manchi tu. Sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E sai il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Oh, questa vita cos'è se manchi tu? Non mi ami più, che freddo fa. Cos'è la vita se manchi tu? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.